GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Listo. Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert El Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepoztlán. Inicio de semana, lunes 15 de marzo del 2021, en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México. La temperatura es de 22 grados centígrados, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en la página de Facebook GB Radio y Radio Tepoztlán. Nuestro Facebook GB Radio, YouTube GB Radio, Twitter @GB Radio 2 y Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 55 58 96 12 30. El día de hoy, amigos y amigas, por una excepción, no iniciamos a las 4, de 4 a 6, ahora lo iniciamos de 5 a 7, y como lo informamos el día de ayer, con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes, con Gilberto Lozano de Frena, un miembro más del comité de Frena, nos hace el favor de acompañar el día de hoy, al cual saludo. Mi buen Gilberto, un gusto volverte a saludar nuevamente. Igualmente, apreciado Julio. Bueno, pues hace rato que no teníamos una oportunidad de dialogar y bueno, la hora del búho ha venido generando audiencia y yo estaba con la tentación de hablarte, así es que qué bueno que coincidimos en este momento tan oportuno, porque tenemos un evento importante el próximo domingo y siempre encantado de tener esta libertad, este espacio independiente como el tuyo, para decir las cosas como son. Y aquí te saludamos a toda tu audiencia desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, estoy como a unos 20 kilómetros de Monterrey. El pueblo en el que yo vivo es el pueblo mágico de Santiago, así es que un saludo a toda la gente del pueblo mágico de Tepoztlán. Habemos gente que nos gusta no perder esa raíz pueblerina que tenemos, así es que yo vivo en las afueras del asfalto y los edificios para estar más cerca de los árboles. Un saludo, apreciado Julio. Muchas gracias, Gilberto. La última vez que platicamos, si mal no recuerdo, fue en octubre, noviembre, ahí en el centro de la Ciudad de México. Es correcto. Así Muchas fue. cosas han pasado, mi buen Gilberto. Pues vamos a entrar en materia. Aquí no hay nada escrito. Vamos saliendo como se van dando las cosas. Vamos a ir platicando. Este domingo se inicia el juicio ciudadano. Bueno, ayer o antier. Hubo ya un juicio ciudadano en tu tierra, ahí en Monterrey, ¿no? Es correcto. Hubo en total 75 juicios ciudadanos, apreciado Julio. La gente que nos escucha, como una antesala de este magno juicio que pretendemos hacer el próximo domingo en la Ciudad de México. Mira, es importante darle el antecedente a la gente de lo que significa pues pasar de la caravana móvil, el haber acampado en el Zócalo, el haber hecho un proceso de ocupar diferentes plazas para elevar nuestra voz como ciudadanos, y ahora vamos a un escalón más alto, que es el escalón de dar la cara para acusar, en este caso, al mandatario nacional, al servidor público número 1 de México, el señor López, al empleado al que le pagamos su sueldo. Y debo recordarle a la gente que Frena no es un partido político, Frena no es ninguna organización de apoyo a ninguna político o gente que se dedica a vivir, vamos a llamarlo así, de dar un servicio público y cobrar el sueldo de los impuestos. Nosotros somos, Julio, los que trabajamos, los que chambeamos, pagamos impuestos, somos los ciudadanos de México, nos consideramos los soberanos de México, y gracias a nosotros y a nuestro trabajo es que existe un servicio público que los ciudadanos pagamos. En algunos casos es extremo, pero la mitad de tu trabajo te lo quita el gobierno. En alguno, creo que en la anterior entrevista platicamos de que
te quitan la cuarta parte de tu sueldo como impuesto sobre la renta o impuesto sobre el producto de trabajo. Y luego te quitan el 16% para pagar el IVA. Y luego te quitan el 4% de cuotas del Seguro Social. Y luego te quitan en peajes en las carreteras. Total, te esquilman con la mitad de tu trabajo. Entonces, frena, es la gente que trabaja y que, bueno, pues se ven en la necesidad de pagar impuestos para recibir un servicio público de excelencia, una seguridad excelente, un servicio de salud excelente, porque aquella persona que le hagan creer que hay algo gratis, la están engañando. El gobierno no da nada gratis, es porque lo tuvo que haber trabajado alguien. Eso es frena, Julio. Entonces le queda muy claro a los mexicanos que por lo tanto nosotros no buscamos ser servidores públicos, simplemente somos la gente que decimos acá en el norte, nos sobamos el lomo para pagar impuestos, trabajo, que sobrevivan nuestras familias, que se desarrollen, y con eso le pagamos el sueldo a López, a 500 diputados, a 128 senadores, a la Guardia Bolivariana. O sea, nos quitan casi la mitad de lo que trabajamos para poder mantener a esta gente que están para darnos servicio. Y ese es el punto central que debe entender cualquier mexicano. Ellos son servidores públicos, son funcionarios públicos. Y nosotros, de acuerdo a la Constitución, somos el soberano y mandante constitucional. Ellos son mandatarios, con todo el respeto que se deben de ganar a través de su trabajo. Pero si no te dan seguridad, no te dan salud, te truenan la educación cada día peor, son corruptos, se roban el dinero, lo despilfarran en obras, bueno, pues estamos hasta indignados de haber trabajado tanto para que los niños con cáncer tuvieran medicamentos, y ahora no hay medicamentos. Hemos trabajado tanto los mexicanos, esforzándonos para pagar impuestos y que haya medicinas e investigación para el cáncer cervicuterino, para pagarles a las mujeres que trabajan sus estancias infantiles, y bueno, les han desaparecido todo, y es dinero de nuestras familias, es dinero que deben de administrar ellos, y hoy la indignación, Julio, en todo el país es tremenda. Tremenda porque nos dieron gato por liebre, nos jugaron un 4, nos engañaron, ni bajó el precio de la gasolina, ni bajó el IVA a la mitad, ni se controló la seguridad, ni tenemos un servicio de salud como en Suecia o Dinamarca. Cada día las cosas están peor, se han perdido empresas, empleos. El país, México, es el peor país para atender la pandemia del coronavirus, porque a ellos les vino como anillo al dedo. Entonces estamos parados ahí, y te decía, Julio, voy a ser más concreto en las respuestas. Este día 13 y 14, en 75 ciudades, hicimos algo inédito, porque si bien había habido jurados populares, dice los constitucionalistas de 1917, cuando veas cooptado el sistema de justicia, pueblo, cuando vean que está verdaderamente corrupto las autoridades que deben de procurar la justicia, el pueblo tiene el derecho inalienable de levantar la voz en un jurado popular. El pueblo, tan es así, que los mandatarios, los servidores públicos dicen, juro cumplir y hacer cumplir, y si no, que el pueblo me lo demande. Perfecto. Vas, llevas tu denuncia a la Cámara de Diputados, un juicio político, vas y llevas tu denuncia a la Fiscalía General de la República porque liberaron al Chapito, vas y generas otra denuncia porque los capos andan pues nada más con puros abrazos y nada de balazos, se ha deteriorado. Tenemos al día de febrero último 77,783 asesinatos, Julio. Está fuera de control completamente la seguridad, y cada quien pues tiene que rezar a su fe antes de salir de la casa, porque no sabes si te va a tocar una masacre, una balacera. Es tierra de nadie. Los únicos que están felices con esta estrategia de abrazos pues son los capos. Indudablemente son ellos. Ellos se sienten como Juan por su casa y se han apoderado de territorios y de regiones de México. Bueno, que el pueblo me lo demande. Entonces los constitucionalistas fueron muy sabios y dijeron,
Si cuando tú demandas no funciona el sistema de justicia, lo que era la Procuraduría General de la República no hace su chamba, la Cámara de Diputados tampoco hace su chamba, nos queda un proceso civilizado de levantar la voz, y es acusar al servidor público con un jurado popular. Eso fue lo que ocurrió el pasado 13 y 14 de marzo en 75 ciudades, donde se le acusó a López con pruebas, con hechos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, corrupción, fraude electoral, debacle económica provocada por las decisiones del gobernante, indudablemente una alianza o delincuencia organizada a la hora que libera a capos y los deja, bueno, ya quiere cerrar las cárceles, quiere sacar a todos su séquito de asaltantes, como lo hizo con esa amnistía de que aquellos que no habían robado más de 51,000 pesos van para afuera. Entonces, México está insatisfecho con lo que está pasando. A mucha gente todavía no le llega el agua al cuello. ¿Por qué? Porque se están repartiendo dádivas, limosnas de nuestro trabajo. Y no digamos que no podemos ayudar a la gente, pero un señor que duplicó la pobreza extrema, de acuerdo al Centro de Estudios Económicos de América Latina y el Caribe, la CEPAL, de 10% al 18% en solo 2 años, la duplicó, y que 10 millones de gentes de la clase media pasaron a la pobre, yo lo único que te digo es que está en desorden completo México, con un empleado que, vuelvo a repetir, es un charlatán, Andrés López Obrador, o hablador, como le dice ahora la gente. Sí, sin duda alguna, Gilberto, el peor presidente en la historia de México. En la hora del búho he sido muy crítico del... Yo no digo que es presidente, ¿no? Yo le digo pinche López, ¿no? Así es, así es. Es un X este güey. Pero a mí me da una rabia, Gilberto, el ver cómo han muerto más de 2.500 niños con cáncer. Así es. Por falta de tratamiento. 2.516 al día de hoy. Eso es un homicidio, que todavía después llegan los supuestos padres. La última declaración del tipo fue que están siendo manipulados los niños por los papás para que dijeran que tenían cáncer. Eso se me hace innombrable. Es inhumano. Inhumano totalmente. El cáncer cervicuterino y mamario de las mujeres, que no se tienen los datos exactos de cuántas han fallecido. Ahora, ya dijo que como vamos a tener un sistema médico como el de Holanda, Dinamarca, los países nórdicos, dicen, este infeliz, dice que va a tratar el cáncer cervicuterino, pero que el mamario no. ¿Por qué? A lo mejor tiene alguna fijación el demente y le comienzas a ir sumando de que dices, ok, ya son tratamientos de cáncer, pero ya no encuentras digitalicos para el corazón, ya no encuentras insulina, ya no encuentras antihipertensivos, ya no encuentras 18 fármacos diferentes, Gilberto. Así es, Julio, y le están haciendo a la gente hasta pagar diálisis, exámenes médicos, y mira, con esto no estamos defendiendo a los anteriores gobiernos, si eran corruptos, pero nunca pensamos que la decadencia de los partidos políticos pudiera llegar a tener tal nivel de llegar a ese fondo de tener una persona que nosotros nos hemos atrevido a decir que parece que tiene su alma vendido al chamanismo y a las cosas oscuras, porque además, apreciado Julio, todos los días hay mentira tras mentira tras mentira. O sea, él engaña a la gente, es un charlatán. Nosotros le hemos confirmado y no nos han podido refutar ya casi 3,000 mentiras claras, contundentes, y el hombre miente cada que respira y se aprovecha de la pobreza y la ignorancia para formar una red esclavizada de gente que ante la hambruna que se ha venido, pues que le caiga una despensa, Julio, hace que
se vuelva pues un bufón de este dictador. Nosotros a esto le llamamos la intención de una dictadura. Hoy en la mañana leyó la carta que le mandó López al presidente de la Suprema Corte de Justicia, queriéndole jalar las orejas y desacreditando el trabajo de este juez federal que dio el amparo a una empresa con motivo de la nueva ley eléctrica, que no es otra cosa más que un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Porque mira, alguien podría defender que la austeridad que ha aplicado López hubiera generado más hospitales, más escuelas, más universidades. No, todo se está yendo a un tiradero en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas y en una central avionera, porque de aeropuerto no tiene nada, que fue una pista que fue inaugurada en 1952 por el presidente Miguel Alemán Valdés, y hacen bajar un avión y le tuercen ahí un poco el brazo a algunas líneas comerciales para que con unos aparatos vacíos le hicieran el show y el circo a López, pues del mismo tamaño que aquella cena que nunca olvidarán los mexicanos de haber invitado a estas verdaderamente lambiscones empresarios que fueron a comprar boletos para la rifa de un avión que sabían que no se podía rifar porque no era del gobierno. Ese arrendamiento Desde ahí ha venido un proceso de fraude, engaño, de vivir basados en la simulación, la mentira, y bueno, ya creo que México está despertando, Julio. Lo notamos en estas 75 ciudades, la gente ya llega a un nivel de indignación porque la madre que se ha visto en la necesidad hasta de tramitar un amparo se vuelve noticia porque logra medicamentos contra el cáncer de sus niños, de su niño. Es terrible que una madre, además de vivir lo trágico de tener un hijo con cáncer, se tenga que meter en un litigio jurídico para poder ampararse y que un juez de distrito o juez federal le conceda el amparo para que le entreguen medicamentos que ahí están, pero que en esta austeridad franciscana, pobreza ya verdaderamente miseria, vamos a llamarle miseria venezolana, pues estamos verdaderamente teniendo que decir lo siguiente, Julio: lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Ese es un pensamiento muy importante de Frena, porque mucha gente espera que le pase a su hijo, a su familiar, a su tío, que lo secuestran, que lo asesinan, que lo roban, que le quitan el trabajo, que no encuentra empleo, que está en la miseria, y entonces empieza a levantar la voz de qué está pasando. Entonces tenemos que poner todos los mexicanos barbas a remojar y decir: lo que le hagan a un mexicano, nos lo hacen a todos. Como aquel asesinato de Jessica, la activista, te recordarás, Julio, allá en Chihuahua, que defendiendo el agua de la presa La Boquilla, fue asesinada por la espalda por gente de la Guardia Nacional o Bolivariana. Pero ya hemos encontrado datos de guardias nacionales que andan de secuestradores, que hacen sus orgías. Entonces es un asunto de lealtades a un dictador, y que, como bien lo dicen algunos generales, y voy a apuntar 3 nombres: el general Gaitán Ochoa, el general Mauricio Ávila y el general Sergio Aponte Polito, que desde la misma Sedena han expresado que este rumbo del país indudablemente no es por el que votaron los mexicanos, no lo es. Nos dieron totalmente un engaño, nos pusieron un 4, yo le llamo el cuatrote. Lo que tú dices, Gilberto, eso de que tengas que, ya el sufrimiento como padre, gracias a Dios, no lo hemos vivido nosotros, que uno de nuestros hijos padezca cáncer, y agarrar y decir, pues, mediante un amparo, para que te puedan dar la medicina. Entonces, ahí está la medicina. Así Entonces, ¿cómo podemos hacerle ver a la gente? Me escriben nuestros amigos radioescuchas y nos dicen, yo les digo, es que hay que, de uno en uno hay que ir cambiando la forma de pensar de los hombres y mujeres de México. A lo mejor podemos ser o no partidarios de este tipejo, pero nos estamos dando cuenta que ya en todos los hogares de México ha habido algún fallecimiento por COVID, que es menos que un catarrito según el idiota este,
por homicidios dolosos, por enfermedades, por qué más, ya cercano a nosotros, ya hay alguien lesionado, aunque sean partidarios de López. ¿Cómo no puedes caer el 20 de que lo único que nos está llevando este tipo es al precipicio? Así es, Julio. Mira, yo pienso que hay un fenómeno, primero, pues tú lo conoces, tener la oportunidad de platicar abiertamente con la verdad en tu programa, no es algo, o sea, ¿tú crees que me va a entrevistar Televisa? No, ¿Tú crees que me va a entrevistar TV Azteca? ¿Tú no. crees que me va a entrevistar la Carmen Chaivistegui? Entonces, hay una desinformación, apreciado Julio, tan terrible, manipulada por el propio gobierno, para que a la gente no le lleguen más que vamos muy bien, la curva ya está domada, la epidemia ya está domada, la curva ya se aplanó y la curva sigue otra vez para arriba y ahora están asustados de que pueda venir un tercer rebrote porque hay nuevas cepas de coronavirus y se cae totalmente a la basura aquello que decían que pues las pandemias infortunios no llegan, que si venía algún enfermo de otro país aquí lo íbamos a curar, que un pronóstico catastrófico iban a ser 60,000 muertos, los oficiales son 200,000 ya casi, pero la verdad, con base en actas de defunción, Eje Central ha hecho un trabajo de investigación muy profundo, son reporteros investigadores, y tenemos 420,000 muertes en excedente del promedio natural que vendría de muertes desde el año 2015 a la fecha. O sea, hay un excedente de 420,000 actas de defunción que en forma natural nos hubieran dado. Pero van cosas tan terribles como esta, Julio. Antes de entrar al tema de por qué el mexicano todavía puede sentir, yo no voy a faltarle el respeto a alguien que votó por López. Ok, él simpatizó, creyó que era una esperanza, pero a ver, si estás oyendo al doctor Hugo López Gatell con instrucciones de Andrés Manuel diciendo que te pueden poner una dosis de una vacuna Sputnik rusa y después te ponen una Pfizer, que no hay problema. Somos el único país del mundo que mezcla, que puede mezclar en la primera dosis y en la segunda dosis las vacunas, cuando las restricciones y el protocolo de cada una son totalmente diferentes. Y el gobierno diciendo, no hay problema, al cabo son ratones, son ratas, son mascotas, son solo vinos, son como unos perritos. Lo están experimentando y la gente no sabe ni qué vacuna le están poniendo. Salió también el tema terrible. Yo estoy en un chat, apreciado Julio, de 120 pilotos de Aeroméxico. Me hicieron el gran favor de incorporarme. Cuando todos ellos son pilotos de avión, hay retirados, hay gente en activo. Tú sabes que es Aeroméxico el que ha tenido que manejar las vacunas. Y todos ellos en forma unánime dicen, ni nuestras familias ni nosotros nos vamos a poner las vacunas, simplemente de ver lo que sucede en el manejo de las dosis, que pasan tiempo, le llaman las vacunas tibias, así salió el mensaje de ellos, vacunas tibias que no tienen el proceso de refrigeración y que sabrá Dios qué secuelas van a generar en la gente que se ve inyectada con la vacuna. Entonces, eso es degradante, por eso en las acusaciones que hacemos contra López está el crímenes de lesa humanidad, que parece un exterminio sistemático donde el precio de la vida para ellos no sirve. Entonces, ¿qué sucede, Julio? Yo creo que hay de dos tipos de mexicanos. El mexicano que ya se dio cuenta y dijo, una cosa es que yo haya votado por López Obrador, pero yo me di cuenta que ninguna de las promesas las ha cumplido. Ninguna. No, se salió de Los Pinos, pero para irse a un palacio de lo más ostentoso que hay. Quiere hasta nombrar un gobernador del Palacio de Lecumberri, como se le llama desde que se puso la valla del miedo y la vergüenza el pasado 7 y 8 de marzo. Entonces, todo ha sido al revés. Que iba a deshacerse del avión, no lo ha vendido porque no lo puede vender, no lo ha ni rentado, es un engaño total. Dijo que los militares iban a los cuarteles, nada, se la pasa inaugurando cuarteles militares en todo el país. Entonces, de los votantes de López, hay dos, el que ya se dio cuenta que le dieron gato por liebre, y el, para mí, otro aparte, el que no se ha dado cuenta por dos razones. Una,
por un fanatismo extremo porque tú lo sabes, Julio, hay gente que hasta se ha suicidado porque viene un Mesías que le hace sentir que se va a ir al cielo porque, ¿te acuerdas de Jim Jones, las masacres de Jim Jones? O sea, a la gente es posible manipularla, crearle un proceso mental de lavado de cerebro al grado tal que son capaces de suicidarse. Digamos que esa parte fanática es pequeña, pero existe. La observas en gente que le dices, oye, pero es que entonces tú estás a favor de que le hayan quitado los medicamentos a los niños con cáncer. No, pero es que fue para poder mejorar el sistema de salud. Oye, entonces ¿estás de acuerdo que hayan liberado al Chapito? Bueno, pues es que iba a haber una masacre ahí, etcétera. O imagínate que todos los policías de México nos dijeran que soltaron a los reos porque los están amenazando. Oye, pues para eso es cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ninguna parte de la ley dice que sueltes un reo porque te amenaza. A menos que sea tu jefe, tu patrón, tu patrocinador y tenga pruebas para mostrar que estuvo mandándole dinero a tus hijos para la campaña. Que eso fue aparentemente la verdadera versión de que el Chapito por eso estuvo fuera. Entonces vas agregando todas y llega un momento en que la persona dice, oye, tienes razón. Dije, es que si tú ahorita le dices que López va bien, es que estás aprobando las mentiras, estás aprobando el acabar con el derecho a la vida, estás aprobando la inhumanismo que ha habido con los niños de medicamentos, estás aprobando la misoginia y machismo contra las mujeres, como es esta postulación de Salgado Macedonio en Guerrero, que bueno, les importa poco, se sienten tan fuertes que dicen, al cabo el pueblo no dice nada. Al cabo el pueblo está entrenado porque calladito se ve más bonito. Y eso, Julio, es lo que vamos a comprobar los valientes mexicanos. Este domingo, 21 de marzo, desde las 10 de la mañana, salimos del Ángel de la Independencia para acusar, dando la cara con hechos y datos, de 13 claros delitos graves de López, entre ellos la traición, el genocidio, crímenes de lesa humanidad, para decir, nosotros te acusamos y el veredicto que lo haga el pueblo. Que lo haga el pueblo. Para que quede bien claro que este señor debe estar, si no en el basurero de la historia, en el penal de Santa Marta de Acatitla o Almoloya de Juárez o terminar sus días en Puente Grande. Es un criminal confeso. No solo es un presunto criminal, no. Tenemos las pruebas de que es un criminal confeso cuando él dice que él decide esto y lo otro y se atreve a retar a los mexicanos porque dice, son pasguatos, son solovinos, son mascotas. Entonces, imagínate, Julio, el día que los mexicanos, cuando secuestran a un vecino, un amigo o un mexicano cualquiera, lo sintamos en carne propia. Cuando el niño o los hijos de otro mexicano que están sufriendo por falta de medicamentos, lo sintamos en carne propia, a México le vamos a dar una voltereta, porque ya las gentes como Salgado Macedonio, la Clara Luz Flores, que es una corruptota acá de Nuevo León, el Jaime Bonilla, el Cuauhtémoc Blanco, el Cuitlahua García, el Manuel Barlet, el Miguel Barbosa, el Rutilio Escandón, la Jacob Polanski, la Dolores Padierna, los René Bejaranos, todos debemos de ponerlos verdaderamente en la cárcel. Todos, esos al bote. Entonces, ellos son miles de cucarachas, nosotros somos millones de hormiguitas que estamos trabajando. Eso es Frena. Frena va a unir a todas las hormiguitas de México, que nos ha costado lo que tenemos, lo poco, medio, mucho que tenemos, y vamos a defender nuestro país de estas cucarachas y ratas que han acabado con nuestro país a una velocidad que tú lo puedes saber, Julio. Los mismos venezolanos están admirados de cómo se ha implementado las mismas políticas de Hugo Chávez al triple de velocidad. Lo que Hugo Chávez hizo en 6 años, López aquí se lo ha estado echando en 2. Ley de extinción de dominio, Guardia Bolivariana, en fin. Ya están hasta amenazando con expropiaciones a algunos clubes sociales, con expropiaciones, lógicamente la ley de extinción de dominio les da la posibilidad de confiscarte
simplemente con la sospecha de discrepancia fiscal. Y ahí te encargo, todo esto lo pasó en Venezuela, y en Ecuador, y en Bolivia, y en Nicaragua hace 40 años, y hace 60 en Cuba. Así es que el que ande todavía, no, es que no es socialista, no. Él no es socialista, quiere que sea socialista el pueblo, porque sus hijos viven en Houston, su nieto nació en Estados Unidos. Digo, la Betty anda en primera clase, o sea, no, es una burla. Es una burla que gente que nunca ha trabajado de la noche a la mañana sean empresarios de chocolates y cervecerías, como son los hijos de López. Y quien siga defendiendo a López verdaderamente para mí es un antimexicano. Sé que sí. Te contaba. Hay gente que me dice que tiene algún temor de ir a la marcha por lo sucedido el lunes 8. ¿Qué nos dice? Mira, Frena ha tenido una distinción muy especial por ser una lucha pacífica, muy civilizada, sumamente educada, y hemos sido muy cuidadosos de que en nuestras protestas, en el campamento, recuerda que tenemos pues múltiples eventos que hemos hecho en todas las ciudades, caravanas móviles, ocupación de la plaza, juicios ciudadanos, la acampada que dimos casi por 2 meses en el Zócalo. Y precisamente por eso nos salimos del Zócalo, porque notamos que había gente infiltrada que lo que busca es reventar, y muy a tiempo dijimos el 15 de noviembre, vámonos de aquí. Esto ya hay una contaminación que puede poner en riesgo la integridad, como empezó a ocurrir con un compañero a una compañera le habían lastimado el codo, a un compañero que intentaron darle o le dieron un picayelazo en los grupos de choque que había ahí. Pero en la marcha del 19 de septiembre, la marcha del 3 de octubre, la marcha del 21 de noviembre, absolutamente nada. Los mismos comerciantes por donde vamos pasando nos aplauden porque han confirmado que nosotros somos otro tipo de movimiento, un movimiento que no tiene una sola historia de violencia, de desmanes, de graffiti, y no te tiramos ni siquiera un papel, la calle queda exactamente igual que como antes de que pasáramos por ahí. En ese sentido, yo le puedo decir a la gente que no tiene por qué tener miedo, en lo absoluto. Somos un grupo muy grande y que en sana distancia y con las medidas sanitarias de cubrebocas hacemos nuestros levantamiento de la voz, siempre pacíficos, no violentos. Entonces no tenemos por qué tener una resistencia, además de que tomamos siempre acciones preventivas con un especial grupo de seguridad que asegura que aquí no vas a ver ni encapuchados, ni gente que se esconde bajo una máscara. Frena da la cara, y en ese sentido, aún el gobierno represor que hemos sufrido el encapsulamiento, el poner retenes, el no permitirnos entrar al Zócalo, no podemos afortunadamente hablar de ningún roce de violencia, ni siquiera verbal entre policías y nosotros. Absolutamente no. Entonces, en ese sentido ya tenemos una reputación ganada, un prestigio, que es el que le da la confianza a gente que va a la marcha con nosotros, con su familia, somos mucha gente de la tercera edad, niños, y gracias a Dios son eventos bendecidos que llevan, además de la protección que debemos de tomar nosotros como seres terrenales, nos sabemos verdaderamente también bendecidos porque nuestra intención es una lucha del bien contra el mal en forma pacífica, no violenta y a través de la presión social. Yo a veces alguna gente se acerca conmigo y también me dice, es que tengo miedo. Y ahí están, como dicen los españoles, acojonados en su casa, esperando la muerte en una mecedora, o totalmente ahí, oye, espérame,
a la vida, gracias a Dios, no tenemos ningún problema de que haya habido algún contagio en nuestras marchas. Como te digo, cuidamos la sana distancia, hacemos las cosas bien hechas, profesionalmente, somos ciudadanos que estamos acostumbrados al trabajo. Así es que aquí no hay gente que nosotros no podamos depurar. Y cuando se presentó esta situación en el Zócalo, a los principios de noviembre del año pasado, nos dimos cuenta que compraron gente que era de nosotros, que llevaba varios tiempo ahí, y en ese momento dijimos, vámonos de aquí esta gente que se está quedando no tiene nada que ver con nosotros. No vibra con nuestros valores, nuestros principios, se atreven a andarse peleando y caer en la provocación. Nosotros nos podrán gritar, no caemos en provocaciones, y lo hemos hecho al grado tal de quedarnos hasta dormir enfrente del nido de la serpiente. Entonces, afortunadamente no tenemos algún roce que pudiéramos decir, oye, cuidado. Sí sabemos, sin denostar, sin despreciar el gran esfuerzo de la voz de las mujeres mexicanas, con las que somos solidarios Frena. Recuérdate, Julio, que el 70% de las plazas y ciudades donde está Frena son coordinadas o lideradas por mujeres. Si alguien sentimos que tiene el valor, la sensibilidad humana, la sabiduría para ser capaces de convocar, son las mujeres. Pero sabemos que siempre les ocurrió desde el año pasado que se infiltra un grupo pagado, a veces por organizaciones extranjeras, como es el caso de George Soros, que estas pañoletas verdes pues existen en todo el mundo y que están de alguna forma con principios que no van con los principios de Frena. Frena es un defensor del derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Y en ese sentido nosotros por eso estamos en contra de este gobierno que ha pisoteado la verdad, la justicia, la libertad y sin duda también el derecho a la vida. ¿Me escuchas, Julio? Te escucho perfectamente. Muy bien, quiero hacer otro comentario. Vaya, tengo pues abuelos igual que yo, que los veo a veces un poco acobardados, y les digo lo siguiente, ¿sabes qué? Claro que yo también tengo miedo, pero lo que me da terror es heredar un México socialistoide, con una coartación de las libertades, y que la tierra que le deje a mis hijos y mis nietos sea otro Venezuela, otro Ecuador o otro Bolivia, simplemente una dictadura chavista. Eso sí me da terror. Eso sí me da terror. Y supera por mucho el miedo que pueda sentir. Hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que estar siempre en paz con todo y hay que actuar pacíficamente. Mira, un último comentario. En el contacto que he tenido con gente del ejército y de la Armada Mexicana, los marinos, ellos nos han hecho saber también su insatisfacción. A ellos no creas que les gusta andar de albañiles haciendo bancos ni haciendo aeropuertos. Allá en la cúpula se reparten a lo mejor mucho dinero algunos generales, pero la verdad es que el ejército mexicano y la Armada Mexicana, la Secretaría de la Marina, hay patriotismo dentro de ellos. Y nos han hecho saber, el día que veamos 5 millones de mexicanos en la calle, gritándole fuerte al gobierno, los acompañamos a pedir la renuncia de López Obrador al Palacio. A ese grado, Julio. Lo que pasa es que, como ellos dicen, mira, nosotros tenemos un comandante supremo, pero nuestra lealtad está con la patria. Como bien se lo contestó este juez federal que acaba de otorgar el amparo contra la ley eléctrica, dijo, oye, espérame, yo trabajo para la Constitución, no trabajo para un tipo que está ahí en una silla presidencial que se siente el non plus ultra, o un dictadorcillo, o un mesías tropical, un Hitler de Macuspana. No, o sea, yo trabajo para la Constitución. Lo mismo le escuchas a los soldados, a los coroneles, a los tenientes, a los generales, que ellos se han dado cuenta que han sido distraídos de su principal trabajo, que es la seguridad nacional. Los traen distraídos en aduanas, los traen distraídos en hacer bancos, en andar poniendo vacunas, y no están en lo que es para lo que ellos juraron lealtad a la patria. Defender la soberanía nacional y la integridad del pueblo mexicano. Entonces, al estar distraídos, pues
los capos son los que casi podría decir son los dueños, amos y señores. Entonces, ellos nos han dicho, pero tampoco vamos a tomar ninguna iniciativa nosotros si el pueblo está a gusto con lo que está pasando. Y se quedan calladitos, y se quedan como que, no, aquí no hagas olas, no levantes la voz, pues calladitos se ven más bonitos. Dice, si no oímos el reclamo del pueblo, pues ¿dónde quieren que estemos? Así de claro, ¿eh? Ahí, Gilberto, en los programas de la hora del búho, cuando tú dices, queremos que se junte 1 millón, 2 millones, yo digo, es en lo único que estoy en contra de Gilberto. Necesitamos 5 millones de hombres y mujeres para que ahora sí nos tomen en serio, que estén visores internacionales, que esté la prensa internacional, aunque sabemos que el idiota este dice que el Financial Times, el New York Times, el País, no sirven para nada. Nunca he leído un periódico de eso este güey, nunca. Pero hay que llegar 5 millones. Y Julio, no es el... tienes toda la razón. Te voy a dar los datos reales porque el manejo de la verdad o la verdad que nosotros sentimos con hechos y datos, no en simpatías, no es si me cae gordo López o me cae bien el Mario Delgado, o no puedo ver ni en pintura a Ricardo Monreal y la Tatiana Cloutier concubinos. No, no es eso. Es hechos y datos. Y en los hechos y datos yo te voy a decir qué es lo que ha pasado en México con este levantamiento de los mexicanos. El pasado 19 de septiembre, te recordarás, le pusimos el 9/11. Fue aquel primer intento de llegar al Zócalo que se concretó el 23 de septiembre y se completó el 3 de octubre. Como dicen, 3 de octubre no se olvida, fue cuando ocupamos completamente la plancha del Zócalo. Bien, voy a darte números que nosotros con los drones hemos podido cuantificar cabecita por cabecita, para no decir mentiras, ni tampoco jugar el mismo juego de los partidos de exagerar números o tampoco de menospreciarlos como hace López. No, andaban, la Claudia Sheinbaum, andaban 5,000 gentes. No, 5,000 eran los granaderos. Voy al tema. El 19 de septiembre éramos 76,000 mexicanos en la Ciudad de México. 9/11, 76,000. Ese es el número que registramos. Después hubo el reto de que 100,000, llegamos el 3 de octubre 172,000 mexicanos. Un poquito más del doble del 19 de septiembre al 3 de octubre. 21 de septiembre, que decíamos, si tenemos aquí millones, no, pues vamos al Zócalo y vamos y entramos. Y mucha gente todavía me reclama eso. Que hubo errores, sí hubo errores. Para efectos de que la gente no se dispersara, hubo un proceso X. Pero bueno, no es el tema. Hubo errores y los hemos aplicado, los hemos aceptado. Porque aquí nosotros no queremos lo que criticamos, pues cómo vamos a hacer lo mismo, ¿no? El 21 de noviembre fuimos 420,000 personas, Julio. 420,000. Volvimos a duplicar. Qué bonito, el que vamos duplicando. Afortunadamente no hemos ido para abajo. No te voy a decir mentiras, que alguna gente no es perseverante. No es una característica del mexicano ser tenaz. O sea, dejan las cosas empezadas, mandan los primeros WhatsApp y ya se cansó. Hay gente que dice, ya me cansé de reenviar WhatsApp para enterar a más gente o invitar a más gente a Frena. En fin, sabemos que con eso trabajamos y el doctor Gene Sharp dijo muy claro, 5%. Busquen ese 5% de gente valiente, comprometida con la patria, y ese es el que va a dar el gran giro para que México se libere de esta esclavitud a que lo tienen los partidos y esta dictadura hoy de uno de ellos que no es más que la combinación de lo peor del PRI, del PAN y del PRD, que es Morena. Bueno, no por eso defendemos a los otros, pero sí la gente más apestada. Yo le llamo los salgados macedonios que estaban en el PRI, los salgados macedonios que estaban en el PAN, los salgados macedonios que estaban en el PRD, ya salieron todos y están ahora en Morena. O sea, hay ahorita una gran cosa importante para los mexicanos. Todos los salgados macedonios de closet, que no habían dado la cara, que andaban ahí medrando en el PRI o en el PAN, ya ahorita los tenemos a todos juntos. Ojalá fueran las Islas Marías, pero no, ya es en Morena.
En Morena se están juntando, Dios los hace y ellos se juntan, y eso es una maravilla porque nos permite ver todos los corruptotes, el Durazo, el Alfonso Durazo, es un corruptazo del PRI, la Tatiana una corruptona del PAN, el Germán Martínez, en fin, ya los vemos, Manuel Espino, ya los vemos ahora sí juntos. Bien, va el tema. Claro que nos gustaría tener 5 millones de gentes. Claro, y hemos dicho, nos estamos jugando las últimas cartas, porque el 6 de junio hay gente que piensa, vaya, yo toda la vida he escuchado, viene la elección más importante de la historia, el mismo petate del muerto de hace 100 años, la elección. La elección es ser ciudadano cada 3 años y cada 6. Y si tenemos un dictador de 365 días, más nos vale tener ciudadanos 24/7, aquí y ahora. ¿Y quién es el más feliz de que la gente piense en ir a depositar un voto en junio 6? López Obrador. López Obrador. Y la gente que piense en la cajita. Y como dice Jim Char, a un dictador nunca se le ha tumbado en una cajita de votos. Nunca. Nunca en la historia de la humanidad. Él va a hacer truco, perversidad, comprará votos, etcétera. Además de que este junio 6, lo menos que se va a votar es por un presidente para México. O sea, López el junio 7 ahí va a estar, en junio 8 también. Por eso, si él es la causa raíz del mal, tenemos que tumbarlo, tenemos que quitarlo en forma pacífica con la presión social, porque lo único que puede esperar México de tener un inepto, una persona vulgar, una persona charlatana, una persona impreparada, una persona que se burlan de él en todo el mundo, es quitarlo, es hacer que renuncie, con una presión social. Y de acuerdo contigo, Julio, debo de estar diciendo que ojalá fuéramos 5 o 6 millones de mexicanos, porque ahí vamos a salvar la patria, porque este señor va a tener que renunciar. Renuncia como Porfirio Díaz, y sin armas, como ya lo comprobó Guatemala, Bolivia, Venezuela en el 2002, renuncia Chávez en el 2002, pero se tiraron a la hamaca y ya ves lo que les pasó también a Bolivia. Pero Egipto, Polonia, República Checa, Ucrania, en forma pacífica, con revoluciones de terciopelo, del pueblo saliendo unido, ha logrado tumbar a los dictadores y terminan renunciando, porque saben que lo único que les espera es caer en el basurero de la historia, o peor aún, en la cárcel, ellos y su familia. Porque finalmente Betty Gutiérrez Müller es cómplice de López. Los hijos de López Obrador son cómplices de López. Y si el señor es un criminal, tiene cómplices. Por eso quien resulte responsable en las denuncias que de este juicio ciudadano van a salir, prepararemos ya la denuncia que llevaremos a tribunales internacionales, a las propias autoridades mexicanas, aunque no sabemos que van a dormir el sueño de los justos, pero documentaremos ahora sí con una presencia masiva en todos los lugares de la República de que cualquier mexicano, aquí está la denuncia, preséntale a la Fiscalía General de la República en tu delegación en Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, San Luis Río Colorado, San Quintín. Todo mundo vamos a tener el valor de inundar a las autoridades de las denuncias contra López que van a estar bien documentadas. Gerardo, nos están escribiendo cientos y cientos de personas, como todo, no somos moneda de oro, unos a atacarnos, otros a defender. Veo en esta ocasión el 80-90% de las personas que nos están haciendo el favor de escribir están a favor de Frena, están a favor de México. Como todo, hay gente que dice, se burlan de ustedes por groseros, cállese por favor, por lo que veo. Claro, mira, Julio, yo voy a respetar a esa gente que algunos de ellos son fanáticos, no quisieran ver caer, porque durante 18 años, puedes imaginarte una persona que durante 18 años le ha rezado al Mesías tropical y que ahorita el señor esté viendo los resultados tan pésimos de alguien que fue muy buen candidato y el peor presidente que ha tenido México. Yo lo entiendo, lo comprendo, pero también tenemos que ser claros.
Los ciudadanos debemos de respetarnos, todos tenemos libertad de expresión, y yo no puedo imaginar verdaderamente a alguien que no sea pagado por el gobierno de Morena, o los servidores a la traición, o gente que se ve beneficiada por el partidazo de Morena, que pueda defender a un político que le quita las medicinas a los niños con cáncer, o que deje libres a los capos, o que el señor saque a los asaltantes de las penitenciarías, o que empine al país ya quebrando casi, se perdieron casi 1,5 millones de empleos. O sea, ¿qué persona? Pues tiene que ser un centroamericano, tiene que ser un salvadoreño, estos que dejaron entrar acá con el Pacto Global Migratorio, que es el peor acto de traición a la patria que ha cometido Marcelo Ebrard junto con López Obrador. Vaya, respeto su opinión, afortunadamente yo te voy a dar los hechos y datos, y son contundentes. López Obrador no logró vender más de 1 millón de boletitos de la rifa. Así de claro, ¿eh? Hoy es que costaban 500 pesos. Vamos a suponer que la gente que simpatiza con López, en la vida real, eran 1 millón. Fueron y compraron el cachito para hacerle caso a su Mesías. Dato 1. Dato número 2. Levantaron durante meses unas firmas gratis para enjuiciar a los expresidentes. Que yo digo, ¿cómo vas a preguntar enjuiciar? Debería estar en la cárcel. Peña Nieto debería estar en la cárcel, Videgaray, Osorio Chong, Murillo Karam, Mario Fabio Beltrones. No están en la cárcel porque tenemos un tipo que es más corrupto que ellos, que es cómplice de ellos. Y Lozoya, ¿quién lo ha visto, estimado Julio? Todo ha sido puro atole con el dedo. Pero voy al tema. ¿Cuánta gente levantaron las firmas? 1,800,000 en todo el país. O sea, hay 1,800,000 que todavía le creyeron a López que iba a enjuiciar a los expresidentes. Van 2. Te metes a ver las marraneras o mañaneras de López y resulta que no hay más de 300,000 mexicanos que las ven, de los cuales estoy sacando fuera a los periodistas que por obligación, por su oficio, tienen que verlos. Y luego ves los tweets y no pasa de 5,000 likes. Entonces, yo no le creo nada a las encuestas. Para mí las encuestas reales son cuánta gente levantó la firma para juzgar a los expresidentes promovido por Morena, cuánta gente le compró sus cachitos de lotería, que era una mentirota, cuánta gente le da like, porque oye, el 90% de la gente tiene teléfono celular, 90, hasta los campesinos, todo el mundo tenemos, o sea, eso no es cierto de, ay, no, nada más los fifís, no. Hoy tu teléfono celular lo tiene cualquiera y tú no ves en los tweets de López más de 7,000, 8,000 likes. Esa es la verdad. Todo lo demás es invento para hacer creer que López tiene popularidad, y la popularidad, como les digo, también la tenía Hitler, también la tenía Mussolini, también la tenía Hugo Chávez, y olvídate, todavía tiene 90% de popularidad Fidel Castro después de haber esclavizado a Cuba ya 60 años. Así es que, mira, por último, Julio, si a nuestro Señor Jesucristo le salió un hijo de la fregada de 12, habrá un 12avo de mexicanos que son los que están aquí echándonos porque decimos la verdad. Pero te voy a decir algo. En todos los 75 juicios ciudadanos que se hicieron el pasado sábado y domingo, más el que va a haber, te voy a decir lo siguiente. Le hemos dado la oportunidad a Morena, a sus delegados, superdelegados federales, a sus secretarios de Estado o al propio López Obrador de defenderse. Como no se pueden defender, no se presentó ningún tipo de Morena a defender los puntos. Ellos te mientan la madre, ellos son agresivos, te llaman fifí, en fin, todas las mismas acusaciones que hace López cada mañana, en donde no lleva a nadie a la cárcel. Hoy había una corrupción en el aeropuerto de Texcoco. Dime quién está en la cárcel, Julio. Nadie. ¿Alguien? Nadie. Hoy hay corrupción en las estancias infantiles. ¿Quién está en la cárcel? Nadie. Hoy hay corrupción en los 102 fideicomisos. ¿Quién está en la cárcel? Nadie. Entonces, es un vil charlatán cobarde, es un cobarde matoncito, y es un tipo verdaderamente que es ya la decadencia final
de un sistema político que está podrido. Como diría Bill Clinton, es la economía, estúpido. Aquí es el sistema, estúpido, que nos trajo un tipo que ha sido parásito 40 años de su vida, que nunca ha generado una fuente de trabajo, que nunca ha trabajado. Se convierte en mandatario nacional y pues ¿por qué no? Pues pone un agrónomo en Pemex, cabrón que estudió, ni siquiera está titulado, el Octavio Romero. Imagínate poner, es la única compañía petrolera en todo el mundo que es dirigida por un agrónomo. Y es la única compañía de industria eléctrica en todo el mundo que la dirige un abogado, Manuel Bartlett. No, pues pon de secretaria de Economía una licenciada en lengua inglesa, que el único negocio que puso fue una cafetería y la quebró, Tatiana Cloutier. ¿O por qué no pones un antropólogo en el INSABI? Pues un cuate que sabe de mamuts y de dinosaurios, y lo pones en el Instituto de la Salud. Pues pone una periodista también de directora de seguridad, al cabo los capos están puro abrazo, pues la periodista está acostumbrada a dar abrazos. La Graciela no sé qué, o como se llama esta mujer. En fin, es el mundo al revés. Es el mundo de los imbéciles. Es el mundo de los estúpidos. Es el mundo de la caquistocracia, como le llamaban los griegos. Caquis, lo peor. Kratos, autoridad. La autoridad de los peores. Ese es el desenlace de venir de un PAN podrido, de un PRI podrido, de un PRD podrido. Pues ahora lo que tienes es, como yo les digo, el PRI es el intestino delgado. El PAN es el intestino grueso, el PRD es el recto, y lo que sale de ahí es Morena. Es que sí. Ahora, decías de las encuestas. ¿Dónde está facultado por la ley hacer encuestas, Gilberto? ¿Dónde está el hecho de que digan, hago una encuesta para ver si aplico la ley o no? Y lo que tú bien decías, lo he repetido aquí en Hora del Búho infinidad de veces, que el que estaba en Pemex, ay, se me fue ahorita el nombre. ¿Anterior a Octavio Romero? Sí, el que estaba siendo juzgado. Ajá. Bueno. Emilio Lozoya. Emilio Lozoya. Nunca vino a México. No es cierto. No, él está en una finca en España, ya arregló el asunto, y a lo mejor lo meten en una mesa de la cárcel y van a jugar. No, aquí acuérdate que la única persona que está en la cárcel fue Rosario Robles, porque rompió lo que le llaman la omerta. La omerta es la promesa que hace la mafia de que no puede haber soplones. Y recuérdate que aquel amante, Carlos Ahumada, de Rosario Robles, pasó el video de René Bejarano llenándose los bolsillos. Eso es imperdonable en la mafia. Entonces, por eso Rosario Robles es la única que está en el bote, porque rompió esta regla de los mafiosos, que es la omerta, por haber sacado a René Bejarano, que era secretario de López, llenándose los bolsillos. Pero también todo México vio cómo Pío López Obrador recibía dinero, y el señor, lo único que lo premian es dándole dinero para un estadio donde juega él de béisbol. Mira, de veras, quien defienda esto, yo no lo bajo de imbécil. Y lo digo a nombre de lo que significa para nuestras familias tener este tipo de delincuentes y sobre todo cómplices que todavía como focas y como bufones andan siguiendo el orín y las flatulencias de su reyesuelo, que es López Obrador. Tráguense el excremento de López a ver si se purifican. Es que es increíble. Y seguimos leyendo, en serio, que van más de, no sé, 500 o 600 observaciones que nos hacen ahorita, y el que no nos dice que es un gobierno nefasto, como Griselda Cantú, Viva Frena, Salim Isaac, Nahum Nolasco, María Segovia, caray, pues cuántas tenían en ellos, de verdad das pena. Bueno, adelante, si quieren aplaudir como focas, esperen hasta mañana temprano. Mayela fuera López, la novia de Macedonio, por eso lo defiende. Mira, mientras estamos, y les agradezco mucho comentarios positivos y negativos, eso es lo que estamos haciendo, hablar con hechos y datos. Y por eso, como dicen, cuando el cerebro se acaba, lo que queda es el insulto. López es un criminal. No me aguantaría 5 minutos, si a ti te consta. 3 veces no me han dejado entrar a la mañanera.
para decirle con respeto, pero clarito, todas las tonterías que ha cometido. Es el peor Pero empleado que he Gilberto, tenido en toda mi vida. He tenido miles de empleados. Este es el ¿cómo peorcito, quieres, ¿eh? cómo quieres, Gilberto, que un inepto, un inculto, alguien que no terminó la preparatoria, que se entreviste contigo, por favor? No, no sabré ni qué decir. Es que no sabe Mira, ni hablar, no sabe leer. no hila, y déjame decirte, son las mismas cosas que dice desde hace años. Repite las mismas cosas, la mafia del poder, la oligarquía. Pero un tipo que es capaz de decir que el que leyó los sentimientos a la nación es Vicente Guerrero, por el amor de ¿Sí? Dios, o sea, no fue Vicente Guerrero, o sea, ha cometido unos errores garrafales, habla del grupo que lo asesora, que son verdaderamente bestias, o sea, es que son bestias, de veras. En la evolución humana hay gente que está más cerca del chango, el Homo erectus, y hay gente más cercana al Homo sapiens. En este caso, viendo al grupo que rodea a López, son verdaderamente gente más cerca del eslabón perdido, o sea, son gente que no procesa, no le sube el agua al tinaco, no entienden de economía. Mira, te voy a dar un ejemplo. Acaba de decir López en la reunión, creo que fue no sé en dónde, de la Asociación Mexicana de Bancos, que él va a cuidar que no haya un cambio drástico de reglas, aunque se están yendo todas las empresas, pues las reglas las está cambiando, o sea, se tuerce la lengua. Dijo, para que las empresas tengan una utilidad razonable. ¿Razonable a juicio de quién? Si en la ley del mercado de oferta y la demanda, si tú te estás ganando mucho dinero, entran más competidores al mercado. Así es la historia. El mercado se autorregula. Cuando no hay de por medio un favoritismo como el que tiene José María Riobó. Mira, por ejemplo, ahorita, la Secretaría de Relaciones Exteriores la han convertido en un centro de prostitución. Ya nos apareció el cónsul en Argentina que se robó unos libros. Y luego nos aparece otro cónsul en Canadá que nombró Marcelo Ebrard, que se masturba en la oficina y se toma video. Y luego nos apareció otro cónsul que le dio licencia consular a la esposa de José María Riobó, que es ministra, para que se fuera a vacunar a Houston. Oye, y Marcelo Ebrard, no, es un gángster. Empinó con la línea dorada a todos los capitalinos y les dejó ahí una hipoteca por años de un metro que no sirvió, la famosa robo de la línea dorada. Y López, además, con el aeropuerto, al cerrar el aeropuerto de Texcoco, creó un AMLOPROA de casi 200,000 o 300,000 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y qué hacen con el auditor? Mátalo, mata al mensajero. Acaba de decir que esto costó al pueblo 331,000 millones de pesos. Claro, el señor trajo a valor presente todos los costos de los tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco. ¿Y quién los va a pagar? Los mexicanos. Era más fácil terminar el aeropuerto que hacer la tontería. Mira, que si fueras a Gilberto, meter a 10 a la cárcel, no metió a nadie. Es un cobarde. Este cuate va contra los ciudadanos, no va contra los verdaderos capos. No andan persiguiendo criminales, la Guardia Nacional a veces anda persiguiendo ciudadanos. Entonces, yo entiendo, la persona que espera su chesco y su torta porque le pagan por en las redes sociales estar defendiendo a López, los comprendo. Son solo vinos que tienen que defender a López porque reciben un dinerito por cada comentario a favor de López que hacen. Todo mundo conoce la granja de bots y de gente que tiene hasta 100 cuentas para estar poniendo tonterías. Pero de veras, ¿eh? Con dos dedos de frente, tú no puedes entender que exista un mexicano nacido en México que pueda estar defendiendo a López con todas las marrullerías y truculencia que ha hecho. Que Pío López Obrador le llame Biblia a su libreta donde recogía los dineros para hacer el fraude electoral, de recibir dineros para una campaña que eran ilícitos, que no fueron documentados y que con nada más con eso se le inhabilita al señor. Con eso ya está inhabilitado. Es un puerco, es un cerdo López. es algo en que nadie
nadie nos podíamos imaginar, Gilberto, que lo único que sabe hacer este güey era quemar pozos petroleros, tomar carreteras, tomar casetas y tomar el centro del DF. De ahí en adelante, ¿qué hace en las mañanas? Acordarse del pasado, estar 18 años tras la presidencia, estar hace 30 años para ser gobernador, estar toda su vida sin haber trabajado más que los últimos 7 años, si es que esto es trabajar. Para echarle No, la culpa mira, al la pasado. verdad es que no trabajó, porque recuérdate que él siempre vio su estancia en el Distrito Federal, porque así se llamaba, la Ciudad de México DF, cuando él fue jefe del Distrito Federal, pues era extorsionar a la gente de Tepito, a los ambulantes, quitarles dinero. Recuérdate que hicieron el segundo piso, que es la obra más faraónica para la élite que puede pagar el segundo piso. Ojalá la pudiera usar todos los mexicanos. No, tienes que pagar. Y además clasificó los contratos porque ahí lo que él recibió fue mucha lana para esta carrera que ha hecho, pues de tener a sus hijos con carros de lujo, viviendo en el extranjero, con empresas. Es un ladrón. Entonces, el asunto es qué vamos a hacer. Y hay gente que dice, hay que levantarnos en armas. No te levantas ni temprano. No, 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 espérate. Ya está demostrado en el mundo que si logramos persuadir a 5 o 6 millones de mexicanos para que salgamos a la calle, lo quitamos. Porque desafortunadamente hoy, apreciado Julio y toda la audiencia que nos escucha, nos tocó una generación de empresarios lambiscones, cobardes, tapetitos. Yo digo que les metieron el supositorio de Alfonso Romo en una rectosimundoscopía, y estos empresarios van a los tamales con chipilín. Y ves al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un verdadero bastardo, sentado comiendo tamales para comprar cachitos de una rifa de un avión que sabe que no se puede vender. O sea, hacen parte del show. Esos empresarios que estuvieron ahí, de veras se deberían de suicidar, porque no es el nivel de empresarios que tuvimos en el pasado, que fueron a riesgo de su vida capaces de detener aquel movimiento también socialista de Luis Echeverría. 2 de ellos perdieron la vida, Fernando Aranguren de Jalisco y don Eugenio Garzazada de Nuevo León. No, ahora ves acomodaticios, oye, que vamos a inaugurar la central avionera. Allá va hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nunca había sentido tanta pena de un tipo como Arturo Saldívar, que se preste a un show, a un circo, de ir a inaugurar una bodega tipo Walmart o Aurrerá, para que aterrizaran unos aviones y ser parte del circo. Es el presidente de la Suprema Corte, por el amor de Dios. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿qué hace López? Lo mismo que ha hecho toda la vida. Nada. Arengas, echar, acusar, bravuconcito, y a los bravucones se les pone enfrentándolos. A los bravucón de la cuadra se le toman los dientes y ahí se acabó. Porque el cobarde, estos bravucones, viven hasta que el valiente quiere. Y por eso estamos invitando a los valientes de México a estar este 21 de noviembre, porque el señor no está haciendo nada. Nada, absolutamente nada. El costo de las mañaneras no son los 40 millones de pesos de toda la parafernalia. Es lo que deja de hacer una persona a la que se le paga para resolver los problemas de México, que no resuelve uno solo. Hasta con la guerra del huachicol se incrementó. Sí. Imagínate, fueron 4 meses de guerra contra el huachicol, no sirvió para nada. Ahora hay más huachicol que antes. Increíble lo que estamos viviendo en nuestro país, Gilberto. Nadie por negativos, yo no voté por este güey, pero nadie se hubiera imaginado que a 2 años de distancia estuviésemos en la situación tan crítica como la que nos encontramos, con la mayor incidencia en muertes dolosas, en muertes por una... Dicen, es que le echan la culpa a López por el COVID. No, yo no le aviento la bronca a López por el COVID. Yo le aviento la bronca a López por el pésimo manejo del COVID.
Él y el idiota ese de Gatell, ¿no? Pero ver en qué estado está nuestro país y lo que siempre he dicho, un presidente, un primer ministro está para la unión de un país. Y este güey nos ha dividido, porque dice, divide y vencerás. Y lo seguimos viendo en, lo que nos escriben. ¿Cómo es un pueblo ya totalmente dividido, Gilberto? Qué pena. Sí, eso es lo que ocurre con los dictadores, esa estrategia maquiavélica de divide y vencerás. Y bueno, es increíble, hace aproximadamente unos 4 o 5 días, Julio, compartía un video de lo dicho por el propio López Obrador hace algunos años, donde él hablaba de la necesidad de un estadista, de alguien que uniera, alguien que no dividiera, alguien que no usara las instituciones en forma facciosa, alguien que no pasara por encima del Estado de Derecho. Y dices, aquí no hay más que dos sopas. O es un tipo totalmente perverso, o es una persona que a raíz del infarto que sufrió, está desquiciado o está viviendo ya una demencia senil. La gran ventaja que tenemos los mexicanos es que este señor va de salida en términos de que él, si hubiese llegado hace 18 años, caray, pero ahorita no, el señor ya lo ves en un rictus continuo de un desfibrilador, de problemáticas de salud, que evidentemente lo hacen cometer gravísimos errores. Y sí, tienes toda la razón. Yo pienso que es esta oportunidad que le da a México la vida de vivir un dictador como este, va a terminar por despertar al pueblo en las cosas que antes no participaba mucha gente. Es el decir, como ciudadano, eres un ciudadano de 365 días y no puedes pensar en ilusionarte en lo que hemos hecho siempre. 120 años votando y creyendo que cada 3 o 6 años se resuelve en forma mágica nuestro país. Al contrario. Por ello, claro que hay que votar. Sí, sí hay que votar, hay que sacar credencial de elector y todo. Pero cuidado, el mexicano que haciendo lo mismo que siempre ha hecho, crea que va a obtener resultados diferentes. Y para ello, este junio 6, a mí me lastima como activista, y esto mis compañeros que nos están escuchando van a decir que lo repito, pero bueno, yo estoy viendo que en la audiencia puede ver gente nueva que nunca me ha escuchado y suena a lo mejor repetitivo esto para mis compañeros o la gente que participa en Frena. Pero hay que repetirlo, porque esa es la verdad. En junio 6 no va a haber una decisión de si sigue o no sigue el presidente. Eso no va a ocurrir en junio 6. Lo que va a ocurrir en junio 6 es una presencia probablemente mayor de diputados. Pero cuando tú tienes un dictador, Julio, hay que ser cuidadoso, porque esto ya lo vivió Venezuela, ya lo vivió Bolivia, ya lo vivió Ecuador. Sus elecciones de la Asamblea Constituyente o de la Cámara de Baja o el Parlamento le sirvió poco cuando se tiene un dictador. ¿Por qué? Porque lo único es que el dictador, como este, que está trabajando y gestionando al país con 25 controversias constitucionales, lo va a hacer ahora con 100. O sea, él va a seguir haciendo lo que quiere. No, Gilberto, es que la Cámara de Diputados es la que aprueba los presupuestos. Le digo, mira, no nos hagamos tarugos. Revisa lo que aprobaron los diputados para presupuesto del año 2020 y qué fue la realidad. Y la realidad es que López hizo con el dinero lo que quiso, sin ninguna consecuencia. O sea, oye, que el presupuesto de comunicación social son 100,000 pesos. El señor gastó 300,000. Y el señor acabó con los fideicomisos. Y el señor pasó por encima de la Constitución con el asunto de esta ley o la otra. Y entonces, de veras, hay que ser cuidadosos. Y es muy importante, sin menospreciar, que la herramienta del voto es una herramienta importante a usar, pero es una de 198, como nos dice Jean Char. O sea, el doctor Jean Char, que estudió a los dictadores durante 60 años,
Te dice, no te ilusiones porque nunca una institución democrática y republicana ha podido quitar a un dictador. Nunca en la historia de la humanidad. O se da un proceso de golpe de Estado violento, o se da un proceso de presión social del pueblo. Él dice, si es por la vía violenta, vas a cambiar de dictadura. Pero si es por la vía pacífica, vas a tener un pueblo que más que quitar al dictador, ha dado un salto en su madurez cívica para no volver a permitir que lleguen servidores que no sirven y funcionarios que no funcionen. Ese es el gran aprendizaje, que los mexicanos estamos ante la oportunidad histórica con este tipo de deleznable de decir, hay que quitarlo. Es hacerse pasguato. Hay editorialistas que hablan de una presidencia imperial, de un señor populista, de un dictador unipersonal, de un mesías tropical. Sí, para nada, hay que decirle las cosas por su nombre. Es un dictador y los dictadores hay que quitarlos, hay que enfrentarlos. Todo lo demás es hacerse pasguato. Eso es lo increíble. Ahora, Gilberto, yo soy muy optimista de que este movimiento va a ser multitudinario, que este movimiento del día 21 a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, sí se van a juntar los 5 millones. Hemos tenido... Dios quiera, así vamos. Y con ese pensamiento tenemos que ir. Hemos tenido pésimos gobiernos, del PRI y del PAN y del PRD. Pero con este tipo, ya no, como que yo creería que en las siguientes elecciones nos va a sacudir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Van con lo mismo? ¿Los mismos políticos de siempre, reciclados? ¿O buscar a alguien? Alguien que esté fuera de la porquería de los partidos políticos, que alguien que hable con verdades. Porque para Mira, eso la historia de los movimientos, como me decía un analista político en alguna ocasión, decía que todos sabemos cómo empiezan, no sabemos cómo terminan. El movimiento Solidaridad en Polonia pues terminó con gente completamente nueva que no tenían historia en esa disque democracia comunista que tenía Polonia, o lo mismo en la República Checa, que llega a la presidencia un poeta, Václav Havel, o la toma de Nehru de la presidencia de la India cuando Gandhi dice, a mí no me interesa esto, yo lo que quería era independizar a la India. Entonces, ¿cómo va a haber el desenlace de México si vamos creciendo este movimiento? Que debo decirte lo siguiente, apreciado Julio. Los mexicanos nos tenemos que cuestionar que los partidos llamados de oposición están pulverizados, están asustados, tienen la cola entre las patas, porque fueron corruptos. A mí me parece de lo más idiota cuando una persona en las redes sociales dice, ¿por qué no hicieron esto con Peña Nieto? ¿Por qué no hicieron esto con Calderón o con el fulano? Espérate, si el que lo tiene que hacer es López, ya deberían de estar en la cárcel. Él es el culpable de que Peña Nieto no esté en la cárcel, Lozoya, Videgaray. Bueno, pero hoy este ambiente de corrupción de todos los gobiernos, por eso yo le llamo López es la decadencia, es el producto final de un proceso que se fue dando en México de corrupción en los partidos. ¿Y por qué no levantan la voz? O porque tienen cola que les pisen. Entonces ya saben que les van a sacar su corrupción, les va a caer Santiago Nieto. Entonces no ves voces del PRI o del PAN hablando, casi no. Los pisotean y los tiran y están ahí, oye, pues vamos por México. Pues, ¿cómo que vamos por México? Sí, vamos a repartirnos a ver qué podemos ganarle a Morena. Oye, ¿van por México o van por ellos? Hay 20 estados de la República que tienen mayoría de oposición. ¿Tú crees que han fijado una postura a esas mayorías de oposición para decir, se rompe el pacto fiscal? No. Estamos esperando que lo hagan en Jalisco, en Guanajuato, Nuevo León. Romper el pacto fiscal, al dictador se le quita el dinero que le da alimento y es Estado libre y soberano.
Mira, yo lo he dicho, no porque sea neoleonés, Nuevo León sería Japón si no tuviera que cargar con el lastre del gobierno de la Ciudad de México, en este caso del gobierno federal. Seríamos Japón, Chihuahua sería Singapur, Sonora probablemente Jalisco sería Taiwán, en fin, o sea, este lastre de estar alimentando una bola de parásitos como el Fernández Noroña, que nomás de verlo dices, oye, no, Salgado Macedonio, esos tipos que han hecho en su vida. Entonces, ¿cuál es la expectativa? La primera que frena da el mensaje es, no votes por ningún partido que sea satélite o por Morena. No votes por ellos. No, ni se te ocurra. Estás clavándote un puñal a tu familia. Estás destinando a tus hijos y tu familia al votar por Morena a una dictadura que se va a consolidar. Sea el que sea. Oye, que mira que lo trajeron del PRI, que lo trajeron del PRD. Son salgados macedonios, no tengas duda. Si el señor se acercó a Morena con lo que ha hecho Morena en el poder, son salgados macedonios. Aunque me digas que venía del PRI, del PAN, es lo mismo. La rata revolcada. Dios los hace y ellos se juntan. Y así está pasando en Morena. Entonces no votes por el PES, no votes por el Verde, que es la prostituta, la ramera de los partidos, se vende el mejor postor. No votes por nada de eso. Y vamos buscando, ojalá que se atrevan los partidos a poner gente limpia, a poner gente buena, a poner gente con vocación de servicio y gente, y bueno, pues eso es lo que estamos esperando, que en estas 300 diputaciones federales que se van a competir, porque recuérdense lo terrible que tiene México. México tiene 40% de la Cámara de Diputados becada. Gente que no, ni siquiera elegimos nosotros. Están puestos por los partidos ahí. Y la mitad de los senadores, mira, era para que llenáramos de cuacha el Senado de la República. La mitad de ellos, nadie votó por ellos. Son de mentiras. Son puestos por la dictadura del partido. La mitad del Senado. ¿Qué puedes esperar de un Senado que es el producto de una partidocracia totalmente en decadencia? La institución que menos confían los mexicanos. Confían más en el cartel de Sinaloa que en los partidos políticos. Acabar pronto, ¿eh? Yo por eso a veces me atrevo a decir, mira, yo no comparto el negocio que tiene el Chapito, pero yo se lo he dicho, Chapito, quita a López. Te salió mala jugada, te equivocaste. El pelado no ha podido lograr ni siquiera que tu abuela vaya a visitar a tu papá. O sea, hasta ellos se equivocaron con esta liendre que traen entre los glúteos. ¿Cómo podemos hacer el último llamado, Gilberto? Estamos a lunes, es este domingo, esta marcha de un juicio ciudadano. ¿Cómo podemos hacer la llamada para que vayamos? Yo quiero estar ahí. GB Radio, Radio Tepozotlán, va a estar transmitiendo desde ahí. ¿Cómo podemos convencer que lo único que pretendemos es un México mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos? Punto. Tú ya viviste, yo ya viví. Pero lo único que así es, apreciado Julio. Mira, te voy a decir la verdad, porque si tuviéramos la respuesta, no, pues olvídate, ya hubiéramos logrado los 5 millones de mexicanos. Los políticos han adoctrinado durante muchos años a tener esclavos, a tener solovinos, a tener gente hambriada, a tener gente en situación de pobreza, porque es más fácil engañarlos, es más fácil comprarlos, porque la supervivencia yo la entiendo. O sea, alguien que se está jugando como ahorita, imagínate, 1 de cada 5 mexicanos no sabe qué va a cenar, Julio. Eso es lo que ha logrado López. De 1 de cada 10, ahorita es 1 de cada 5 en solo 2 años. La pandemia, que muchos gentes que trabajan para López utilizan como que no es culpa de López la pandemia, quiero cerrar este punto para ir en concreto a la respuesta a tu pregunta. Somos el país que en muertes reales es el segundo lugar mundial.
Somos el país con la tasa de letalidad a contagiados más grande del mundo, 8.9, el doble de la media internacional. Somos el país que está entre los 5 últimos lugares en la aplicación de vacunas. Somos el país que más ha perdido personal médico, enfermeras y hospitalarios por cada 100,000 habitantes en todo el mundo. Somos el país al único que la OMS le ha hecho 3 exhortos de no tomar superficialmente la pandemia, con cartas para ello. O sea, la pandemia, como tú bien lo dijiste, Julio, el peor país del mundo para vivir la pandemia ha sido México. Ni Uganda, ni Etiopía, ni el mismo Venezuela, ¿eh? Es el peor. Pero la vespertina y la mañanera, ahí están dando a tole con el dedo a la gente. ¿Cómo lograr que los mexicanos despierten y se den cuenta que ellos son responsables del destino de México y de que lo que no hagamos ahorita lo van a pagar nuestros hijos? Porque las dictaduras duran muchos años. Recordemos que en Bolivia llevan 21 años de dictadura. Recordemos que llevan 24 años de dictadura en Venezuela. Recordemos que Cuba lleva 60 años de dictadura y recordemos que Nicaragua lleva 40 años de dictadura. Llámale comunista, socialista y háganse bolas los que les gusta clasificar académicamente las cosas para llamarles por el nombre que dice la enciclopedia. A mí no me interesa. Es una dictadura. El señor da órdenes a la Cámara de Diputados, da órdenes y acusa a los jueces y al presidente de la Suprema Corte de Justicia lo trae de achichincle. Es una dictadura. El señor lo que diga su dedito, me canso ganso, ya lo sabemos. Estás conmigo, estás contra mí. Podríamos abundar toda la tarde para decir, huele a dictador, apesta a dictador, orina como un dictador y se mueve como un dictador. Es un dictador. Entonces, tenemos que acercarnos con la gente. Eso es lo que ha buscado hacer Frena. En medio de la pandemia, acercarnos con la gente y darle los hechos. Los mexicanos somos emocionales, Julio, muy emocionales. Dicen que nuestra conducta responde en un 60-80% a emociones más que a razones. Pero por eso estamos como estamos, siendo el país más rico del mundo. Esto de manejarse emocionalmente nos ha vuelto ciegos a ver hechos y datos. Por eso no se atreve ningún secretario de Estado a los debates a los que los he invitado. Ninguno. Yo les digo, vénganse en bola, tráiganse a John Ackerman, a los que quieran, un debate conmigo. No se atreven, no manejan hechos y datos. Entonces, ¿yo qué le diría al mexicano ahorita? Pregúntale a un vecino que sepa analizar hechos y datos, que te dé su opinión de por qué López está acabando con México, de por qué López está destruyendo a México. Y entonces te queda una pregunta. ¿Yo qué voy a hacer? Porque esto le va a pegar a mis hijos y a mis nietos. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no quiero que algún día mi nieto me diga, abuelo, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? Los engañaron con una rifa del avión. Imagínate nuestros nietos, Julio, dentro de 20 años diciendo, oye, pues qué tan pendejos eran ustedes que compraron boletitos para la rifa de un avión que no era avión, que les hicieron una central avionera, que les hicieron una refinería, cuando todo el mundo, Julio, ya no va solamente a los autos eléctricos, no, van hacia la parte de autos con hidrógeno. Ya ahorita está creciendo el tema de los autos con hidrógeno, que es una energía limpia, que rebasa todavía el tema de la energía eléctrica. O sea, abuelo, ¿qué hiciste cuando les quitaron los abanicos, como le llamaba el secretario de Ambiente, que producían energía del viento? Las plantas biotérmicas, las plantas solares. ¿Qué hiciste, abuelo? Si sabías que tenías un idiota, un imbécil. ¿Por qué no te le enfrentaste? Eso no se vale. Que la generación de nosotros, e incluyo a los jóvenes universitarios, que tienen el privilegio de entender lo que estamos diciendo, si no, ¿para qué estudian? Oye, yo te lo acepto de alguien pero a veces yo les digo, mira, hay gente con doctorado,
que no entiende, porque son doctorados en una tontería, pero no entienden lo que está pasando en México y están arrugados con la cola entre las patas, esperando que otros hagan los que ellos no se atreven. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y yo sí creo que son las últimas campanadas, Julio, para salvar a México. Las últimas. No son las elecciones. El dictador sigue maniobrando y va a seguir maniobrando. Junio, julio, agosto, va a seguir maniobrando. La serpiente ahí está. Esa no te la quitas este junio. Por eso hay que actuar aquí y ahora, y todos los días hay que actuar para, en redes sociales, en donde está nuestro círculo de gente, convencer a más de que fuimos engañados. No para faltarle respeto a aquel que votó por López, no, simplemente decir, te engañaron. Hay que aceptar que te engañaron. Te dijeron que iba a bajar el IVA a la mitad, te dijeron que iban a quitar el impuesto a la gasolina, te dijeron que el ejército iba a los cuarteles, te dijeron que ibas a tener un sistema de salud como en Suecia. Todo eso fue a tole con el dedo. Y tienes que enfrentarlo, no quedarte ahí. Por eso, el 21 de marzo, yo te agradezco mucho el espacio, Julio, y a la gente acercarse con las medidas sanitarias en forma pacífica, no violenta, para que escuchen las 13 acusaciones con hechos y datos y pruebas fehacientes que tipifican delitos graves a la nación que ha cometido el criminal confeso llamado López. Esos crímenes tiene que pagar por ellos. Vamos a hacer que paguen y tenemos que dedicarle a tribunales internacionales y hacer lo que está en nuestra parte para que el señor renuncie, se retire, para que sea investigado por todos estos delitos de la estafa supermaestra que hizo en el aeropuerto de Texcoco. Porque si la estafa maestra fue de esto, la estafa del aeropuerto de Texcoco está de este tamaño. La estafa de Pemex, de que él creía que rascando la tierra salía petróleo. Tenemos la peor producción petrolera en los últimos 41 años. La peor. Y por eso Pemex perdió 480,000 millones de pesos el año pasado. ¿Quién los va a pagar? Tus hijos, tus nietos. Entonces, hasta ahí, como todas las cosas, son campanadas que nos da este deseo de independencia para liberarnos de un grupo opresor, dictador, tiránico, que tenemos que derrumbar a como dé lugar. Gracias, Julio, por tu tiempo. Están invitados 10 de la mañana, Ángel de la Independencia, y ahí caminamos hacia el monumento. Nada más hago una última observación, Gilberto. La gente, y yo me incluía entre ellos, es decir, vamos a votar el día 6. Imaginémonos en el mejor de los escenarios que gane PRI-PAN, PRD, y que no tenga la mayoría Morena en sus compinches. Que si nos esperamos al día 6, hace una desaparición de poderes, Gilberto. Ya lo hizo Hugo Chávez. O sea, es capaz de mandar un decreto de que desconoce la Cámara de Diputados. Sí, o claro, te los va a empezar a apretar por detrás, o te los va a comprar. O sea, un dictador ya sabemos cómo trabaja. Por eso cuando alguien dice, oye, déjame dialogar, acabo de escuchar al presidente nuevo de la Coparmex. Mira, es un pan de Dios, es una buena persona, es lindo, yo creo que tiene una magnífica letra. Pero decir que va a dialogar con Hitler, pues si nos llevan 2 años que lo han dialogado y los han mandado por un tubo. Entonces veo ahorita en las cúpulas empresariales el equivalente de Lord Chamberlain, allá en la Segunda Guerra Mundial, que le apostó a ir a platicar con Hitler. Y que Winston Churchill le dijo, ni ganaste la paz y nomás ganaste la deshonra, como es este energúmeno de Carlos Salazar y las cúpulas de la Canaco y etcétera, que lo digo con respeto, los empresarios que verdaderamente están sufriendo no están en las cúpulas, esos seguramente están coludiéndose con el dictador, como ocurrió en Venezuela. Acuérdate que en Venezuela hubo unos
empresarios que le llamaron los enchufados. Enchufado significa que estaban con la dictadura, les vale sorbete lo que está pasando en Venezuela. Mientras los cisneros sigan ganando dinero, les vale sorbete. Así es Carlos Slim. Carlos Slim no piensa en México ni su familia. Ellos piensan en que su negocio permanezca, crezca y sigan ganando dinero. Que se está muriendo de hambre los niños por falta de medicamentos, le vale sorbete. Igual a varios, al Bremer y al Carlos Salazar, esos changos de veras no te quiebran un buñuelo a centones. Gilberto, mil gracias por haber aceptado la plática con GB Radio y Radio Tepozotlán. Sabes que te estamos dando seguimiento desde hace ya bastantes meses. Gracias. Vamos a estar ahí el domingo. Vamos a hacer una transmisión en vivo durante la trayectoria. Como bien dices tú en tus documentales, vamos a hacer ahí a lo mejor 5 millones de camarógrafos. Que vamos es correcto. Y en ese momento vamos a darle a entender al mundo qué es lo que está pasando en México. Y perdona la expresión, pero este güey se caga si ve a 5 millones de hombres y mujeres en México circulando en la calle, ¿eh? Hay dos cosas por las que él, como dices tú, tendría que usar pañal desechable. Una, el que los empresarios dijeran, basta ya, en 5 días lo tumbas. Dos, Sí. que haya 5 millones de mexicanos diciendo, hasta aquí llegaste. Y efectivamente, Julio, qué bueno que apuntaste el tema. Estamos invitando a personal de las embajadas de otros países en México a una zona, no le quiero llamar VIP, porque no es VIP, una zona para que estén presentes reporteros internacionales y como tú bien lo dices, todos somos reporteros. Televisa, TV Azteca y Milenio son parte de la mafia del poder, son parte del Consejo Asesor Presidencial y ellos ni siquiera van a mencionar lo que ese evento inédito en México va a presentar como una acusación para darle vida a esa frase y que el pueblo me lo demande. Aquí te lo vamos a demandar. Gracias, Julio. Un saludo a toda la audiencia. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Y nos vemos aquí el domingo. Dios mediante. Muchas gracias, Gilberto. Hasta luego. Amigas, una plática amena, sin un script, sin un guión, con Gilberto Lozano, un miembro más de Ferina.